Hola, buenos días. Mi nombre es Carla Vargas, soy pediatra intensivista del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso y docente asistencial de la Universidad de Valparaíso, donde me formé. Y en la cápsula que vamos a hablar en este momento es manejo de fluidos en el paciente crítico pediátrico. Nuestra hoja de ruta va a consistir en dos partes, principalmente el fluidos de mantención, y vamos a conversar un poco de fluidos de reanimación. Los fluidos, como ustedes saben, pueden ser catalogados como cristaloides o coloides, tanto per se como sí o no balanceados. Los fluidos de mantención se diferencian de los fluidos de reposición en que los fluidos de mantención es aquella administración de soluciones que sirven para reponer las pérdidas fisiológicas de agua y electrolitos, mantener así la homeostasis en una situación de euvolemia y mantener la función renal sin ninguna ingesta por vía oral. Aparte, los fluidos de reposición son aquella pauta de fluidoterapia que aporta las pérdidas anormales mantenidas y restablece el déficit ya establecido por el paciente. Los requerimientos hídricos a considerar son muy diferentes los pediátricos versus los adultos. El agua corporal total es mucho mayor en los recién nacidos o pretérmino, que pueden ir entre un 75 y un 80% del peso corporal total. Este va disminuyendo en la medida que avanza hacia la adultez, siendo en el varón aproximadamente entre un 60 y un 55% y una mujer un 50% de su peso total. Esta agua corporal total, como ustedes ya saben, se divide en la que va a estar en el líquido extracelular y la que va a estar en el intracelular, diferenciando la del extracelular, que va a estar dado por 3/4 en el intersticio, otro tanto en el líquido plasmático y un porcentaje más inferior en el líquido transcelular. La composición de estos compartimientos van a estar dados de acuerdo al equilibrio osmolar de cationes, principalmente en relación al sodio. En la medida que este disminuye, va a arrastrar o va a aumentar el agua hacia los distintos comportamientos, tratando de mantener el equilibrio en esto. Y por eso es importante conocerlo, porque van a ser la base de nuestra fluidoterapia. ¿Cuáles son los requerimientos hídricos en general en la parte pediátrica? Nos basamos en este nanograma de 1955, en el cual Holliday y Segar muestran que la cantidad de líquido va a estar en función del peso en relación a la cantidad de kilocalorías que se necesitan para quemar ese peso. Así, en los primeros 10 kilos van a ser 100 ml por kilo día, que se puede traducir en una tasa de infusión de 4 ml por kilo por hora. Los próximos 10 kilos van a ser 50 ml por kilo, que se traducen en 2 ml por kilo por hora. Y los kilos subsiguientes, a los 20 kilos van a ser 20 ml por kilo, con una tasa de infusión de 1 ml por kilo por hora. Otra forma de calcular los requerimientos hídricos en pediatría se puede basar en la superficie corporal total, principalmente en los niños mayores de 10 kilos, cuya superficie corporal, los requerimientos hídricos van a ser 1500 a 1800 ml por metro cuadrado al día de la superficie corporal total de estos pacientes. Calculando esta superficie corporal total, en general bajo dos métodos. Uno es el clásico de peso por 4 más 7, y el otro, que es el de DOA, que necesita la talla para poder calcular, que es la raíz cuadrada del peso por altura partido por 3600. Otras cosas u otros métodos que son importantes de saber es que hay 400 ml por metro cuadrado al día de pérdidas insensibles y pérdidas cuantificables. Esta va a ser útil en circunstancias como exceso de peso corporal, daño renal agudo o nefropatías. De los requerimientos hidroelectrolíticos, tenemos que podemos evaluarlos de acuerdo a peso o de acuerdo a lo que se necesitan por cada 100 ml de solución que vamos a administrar. Por peso, el sodio son 3 a 4 miliequivalentes por kilo, el potasio 1 a 2 y el cloro 5 miliequivalentes por kilo. Y por cada 100 ml de solución, aproximadamente son 3 miliequivalentes por cada 100 de sodio, 2 de potasio y de cloro miliequivalentes por cada 100. Así, una revisión fácil del cálculo de necesidades, si el paciente pesa 8 kilos, los primeros 10 kilos dijimos que eran 100 ml por kilo, por lo tanto 100 por 8 son 100 ml, cuya tasa de infusión van a ser 4 por 8, 32, por lo tanto va a ser una infusión de 32 ml hora.
Si el paciente pesa más de 10 kilos, en este ejemplo 16 kilos, van a ser los primeros 1000, ¿no es cierto?, más 6 por 50 ml por kilo, lo que nos va a dar 1300. Lo que en cálculos en una taza van a ser los primeros 40, más 6 por 2, nos van a dar 12, van a ser por lo tanto 52 ml hora. Si el paciente pesa más de 20 kilos, en este ejemplo que pesa 32, vamos a tener que son 1500 basado en los primeros 10 y los próximos 10 kilos, más 12 por 20 ml por kilo, lo que nos va a dar una cantidad de 1740 ml día, lo que traducido en una tasa de infusión van a ser 60, más 12 por 1 ml hora, que nos van a dar 70 ml hora. Ahora bien, desde el punto de vista de los fluidos de mantención, también podemos considerar que esto se va a basar en un equilibrio entre lo que es la ingesta, las pérdidas, cómo está nuestra función renal y cómo está la función de la hormona antidiurética. ¿Por qué? Porque tenemos un riesgo más acentuado de hiponatremia en niños y también en adultos hospitalizados. Esto se debe a que la secreción de hormona antidiurética puede estar estimulada por distintos factores. Tenemos factores hemodinámicos y no hemodinámicos. Dentro de los factores hemodinámicos está la reducción de volumen circulante, la hipotensión, disfunción cardíaca, hepática, renal e incluso alteraciones endocrinas como hipotiroidismo o hipoadrenalismo. Desde el punto de vista de los factores no osmolares o no hemodinámicos, tenemos enfermedades del sistema nervioso central, como un traumatismo, meningitis, encefalitis, enfermedades broncopulmonares como neumonía, bronquiolitis, que estamos ahora viendo, fármacos como vincristina, carbamazepina, ciclofosfamida, el estrés, náuseas, vómitos y fiebre, y estados perioperatorios o inmovilización prolongada. Todo esto estimula la secreción de hormona antidiurética y puede favorecer el riesgo de hiponatremia en estos niños. Por lo tanto los riesgos que ya mencionamos de hiponatremia, como también aplicar muchas soluciones, o bien deshidratarse, como generar hiponatremia y hipernatremia, los pacientes pediátricos tienen más riesgo de hipoglicemia. Se pueden ver afectados también por sobrecarga de fluido y acidosis hiperclorémica, principalmente por el uso de soluciones no balanceadas o de fisiológicos. La hipoglicemia es súper importante en pediatría, teniendo factores, consecuencias importantísimas, sobre todo del desarrollo neurológico, si es que esta se presenta. Por lo tanto, debemos asegurar una carga aproximada de 3 a 5 miligramos kilo minuto para que esta esté más o menos estable. Si los pacientes presenten hipoglicemia, de acuerdo a la edad, estos son los rangos de miligramos kilo minuto que debiéramos asegurar para que el paciente mantenga una glicemia mayor de 60. Y para saber la cantidad de miligramos kilo minuto, es decir, la carga de glucosa que le estamos administrando a nuestro paciente, lo podemos calcular rápidamente evaluando el porcentaje de glucosa en la solución, si es un glucosado al 5, un 10 o un 15%, por 10 por el ritmo de la perfusión hora que le estamos administrando, esto partido por 60 por el peso en kilos. Las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría del 2018 muestran estas guías de práctica clínica para la mantención de fluidos de mantención en los pacientes pediátricos, en los cuales nos recomiendan que en pacientes no recién nacidos, vale decir, de 28 días a 18 años, se prefieran fluidos endovenosos de tipos isotónicos con una apropiada carga de glucosa y de potasio por el significado riesgo de hiponatremia que les estábamos contando anteriormente. De las soluciones isotónicas que recomiendan son el suero fisiológico con más glucosa, el ringel lactato o el plasmalid que pueda obtener concentraciones de glucosa. Sabiendo que la osmolaridad plasmática aproximadamente de nosotros, del humano, es entre 275 y 295 milosmoles por kilo. Por lo tanto, cuando nosotros preparamos nuestra solución, debemos tener a mano o recordar qué es lo que nos va a aportar cada una de las soluciones que estamos aportando. Un suero glucosado al 5 nos va a dar 5 gramos de hidratos de carbono por cada 100 ml. La ampolla de NaCl, 1 ml es un 1,7 miligalentes de sodio. La de potasio, 1 ml es un 1,3. Y el suero fisiológico nos está otorgando 154 miliequivalentes por cada litro de sodio y de cloruro.
Así, si preparamos un suero glucosado al 5 de 500 ml con sodio 40 ml y potasio 10 ml, la concentración de sodio que le vamos a administrar van a ser estos 40 ml de NaCl por 1,7 que nos va a aportar la ampolla de NaCl al 10%, son 68 miliequivalentes por cada 500 cc de matraz, lo que traducido en un litro nos da una concentración de 136 miliequivalentes por litro, por lo tanto bastante isotónica. Ahora, desde el punto de vista de los fluidos de reanimación, estos obviamente también se dividen en los cristaloides y coloides y no vamos a contar acá los hemoderivados. Y el término aparte tenemos que considerar también las soluciones balanceadas. ¿A qué nos referimos con las soluciones balanceadas? Estas pueden ser soluciones cristaloides o coloides que van a tener un mínimo impacto en la homeostasis del líquido extracelular. Esto en relación a su contenido ácido-base y a los electrolitos. También se los puede definir o clasificar como aquellos cristaloides que tienen bajo contenido en cloro. ¿Cómo se llegan a estas soluciones balanceadas? En general, las soluciones tratan de tener un equilibrio entre cationes y aniones. Los aniones van a estar compuestos por cloro, lactato, bicarbonato, fosfato y otros aniones no medidos. El CID, que es la carga de iones fuertes, va a estar dado por los bicarbonatos, fosfato y los aniones no medidos, como les decía. En la medida que disminuya el CID en una concentración de solución, va a aumentar la carga de cloro para mantener esta concentración equilibrada entre cationes y aniones. Así, como ejemplo, la solución salina del 0,9% no tiene un CID, por lo tanto su concentración de cloro va a ser elevada, como aquí se muestra que tiene 154. El plasma tiene un CID de 42 con un cloro entre 98 y 106, y el Ringer lactato, que ya tiene un poco más de CID versus el suero fisiológico, tiene 28, el cloro va a tener 112, que es una concentración menor de cloro versus a la solución salina. Las soluciones balanceadas pueden ser también estar en modo cristaloide como en gelatinas. ¿Por qué es importante este acápite de las soluciones balanceadas? Porque se ha visto en distintos estudios que al comparar soluciones balanceadas versus solución fisiológica, las pacientes que tienen administración de suero fisiológico tienen mayor riesgo de acidosis metabólica, también de hipercalemia. Algunos también tienen alteración en la función renal, en NACI, y mayor tasa de terapia de reemplazo renal. Esto lo podemos traducir en cómo se comporta el glomérulo en relación a la hipoperfusión. Cuando un paciente está en hipoperfusión, la mácula densa sensa esta disminución de cloruro y a través de las prostaglandinas y de la activación de renina-angiotensina va a mantener el flujo renal. Esto estimulando la renina y provocando una vasodilatación de las arteriolas aferentes. En cambio, en la hipoperfusión, cuando administramos solución salina, va a aumentar la cantidad de cloro a nivel de la mácula densa. Esto va a disminuir las prostaglandinas y la estimulación de renina, va a aumentar los tromboxanos y adenosina y va a aumentar la tasa de filtración glomerular. Como les decía, este aumento de cloro va a estimular la adenosina, va a provocar que las células yuctaglomerulares inhiban la liberación de renina. Se va a estimular la endotelina y esta misma concentración de cloro va finalmente a provocar una vasoconstricción de las arteriolas aferentes. ¿Cuál es el riesgo de la hipercloremia en sí? Se ha visto que puede aumentar la falla renal, la falla de tasa de necesidad de terapia de reemplazo renal, e incluso en este estudio del pediátrico del 2018 muestra que una tasa mayor de 110 ml por litro de cloro aumenta el riesgo de mortalidad. Cuando uno hace la evaluación de los distintos estudios de UCI o no UCI, los SPLIT, SALTED, SMART o el BASIC, en relación a los objetivos, que es evaluar el daño renal, la tasa de reemplazo renal, la mortalidad o los riesgos adversos en 30 días en relación a la falla renal, vemos que en general no hay mayor diferencia, no han logrado establecer mayor diferencia entre estos objetivos.
pero cuando uno hace la evaluación general, se ve que hay una relación favorable a nivel de las soluciones balanceadas. Por lo tanto, ¿qué es lo que sugiere el Surviving Sepsis Campaign? Hemos ido variando en qué tipo de fluidos vamos a entregar, cuál es la cantidad y qué tipo de fluidos, como le decía yo, que vamos a recibir. En el 2012 se recomendaban fluidos de resucitación a un niño normal o hipotenso en choque hipovolémico, hasta 20 ml por kilo de cristaloides en 5 a 10 minutos, 40 a 60 ml para la resucitación inicial y evaluar signos de congestión para terminar esta carga de fluido. El 2022 se actualizó el Surviving Sepsis Campaign para pediatría y la idea es que van a recibir fluido aquel paciente que se reconozca con un shock séptico y sepsis con disfunción de órgano, y si el paciente no está en UCI y no está hipotenso, solo agregarle fluidos de mantención. La cantidad van a ser 10 a 20 ml por kilo de soluciones de cristaloide, idealmente soluciones balanceadas. Si no tenemos cupo UCI, se van a dar hasta 40 ml por kilo, y si hay cupo UCI, hasta 60 ml por kilo, hasta proceder a la siguiente avance, que serían las drogas vasoactivas. Descontinuar si hay signos de sobrecargas de fluido, y ya no se recomiendan los hidroxetilalmidones ni las gelatinas. Por lo tanto, se sugiere la administración de 40 a 60 ml por kilo en bolos. Se sugiere a favor, de los cristaloides en vez de la albúmina, y idealmente favorecer los cristaloides balanceados. Por lo tanto, nuestras recomendaciones actuales, como les decía yo, son estas dos: cristaloides, y idealmente de los cristaloides los balanceados. En resumen, los niños tienen mayor agua corporal total que los adultos. Hay riesgo de disnatremia, hipoglicemia y sobrecarga de fluidos en la administración de fluidos. Hay que favorecer las soluciones isotónicas de mantención, favorecer las soluciones tipo cristaloides para la reanimación por fluidos, y al igual que en los adultos, no se recomienda el uso de gelatinas ni hidroxetilalmidones para la reanimación en fluido de los pacientes pediátricos. Muchas gracias.